Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Spotlight, un martes más. El día de hoy tenemos el placer de platicar con el realizador David Pablos, que nos presenta su nueva película, El baile de los 41, a estrenarse este próximo 19 de noviembre en Cines de México. David está presentando esta película que tuvo su estreno nacional, y creo que mundial, en el Festival Internacional de Cine de Morelia. La clausura del festival, fue la gala de clausura del festival, y es una cinta que viene después de sus largometrajes Las Elegidas y anteriormente La Vida Después. Así que bienvenido, David, un placer saludarte. Igualmente, Alejandro, gracias. David, la película obviamente la estamos esperando con demasiadas ansias, desde que sabíamos el proyecto que ibas a realizarlo, que estaban también ahí, obviamente Cinépolis también en alianza con el proyecto, en la distribución, en todo esto, y el elenco, obviamente, yo personalmente, como te comenté fuera del aire, le esperaba muchísimo la cinta, y por la época sabíamos el boom que podría también ocasionar en cuanto a festivales, todo esto. Pero antes que todo, comenzar con platicar de lleno, es cómo llegó esta historia contigo, cómo te causó tu interés esa historia para poder narrarla, contarla de manera audiovisual. Bueno, es una historia que lleva muchísimos años ahí en el imaginario colectivo, en la Ujú. cultura popular, pero siempre un poco al margen. O sea, es una historia que desde que sucedió en 1901, como que no termina de salir por completo a la luz. Se sabe, pero no del todo. Eh, Creo que es más la gente que no conoce la historia la que sí la conoce, al menos de mi círculo cercano. Entonces, vaya, yo me entero de esta historia hace muchos años y es hasta por ahí del 2017 que Mónica Revilla, mi guionista, y yo decidimos ya lanzarnos de lleno a contar este evento del Porfiriato, que además de ser una historia fascinante y los personajes a mí me resultan eh, grandes personajes, tanto Ignacio Latorre como Amada Díaz. Creo que es un evento que sigue todavía muy vivo en el imaginario colectivo, en gran medida porque hay muchas cosas que no terminan de cambiar del todo. Y porque el baile de los 41 habla de muchos temas que son absolutamente vigentes. No nada más es la homofobia, es el machismo, es el racismo, la misoginia. Entonces, todo esto está trazado en la película, a través de los distintos personajes, todo bordado de una manera, digamos, sutil. Yo no creo en hacer películas discursivas, en hacer películas, digamos que obvias, pero bueno, todo esto está enmarcado ahí en la película. Y para mí, ya para cerrar mi respuesta, es hablar sobre este grupo de hombres homosexuales del Porfiriato de una manera, digamos, dignificándolos, mirándolos a los ojos, dándoles una voz, no contrario a como la prensa se expresó de ellos en el momento y contrario a como la prensa incluso todavía hoy día se sigue expresando eh, de la comunidad LGBT. Es maravilloso, como dijiste, la manera de trabajar las cosas de manera sutil, no literal. Eso lo vimos en Las Elegidas. Por ejemplo, a mí, una de las escenas que más me fascinaron de ti como realizador, de manera creativa en la película, y que yo pues, me conecté con ella, fue cuando pasan las escenas, obviamente, sexuales y se ven nada más los Sí. rostros de las chicas. Eso es maravilloso a nivel creativo. Siempre platicamos con mis grupos de cine. Y eso es lo que buscamos, obviamente que nos sorprenda, ¿no? La forma audiovisual, y creo que eso es un detonador tuyo muy, muy importante. Esta cinta en particular tiene un elenco pues, maravilloso. Estamos hablando de Alfonso Herrera, de Emiliano Zurita, de Noel Cadena, que han recibido comentarios maravillosos en prensa. Y aparte, pues de los 41, obviamente, de los 40, sin contar a Emiliano y a Alfonso. Así es. Y ¿cómo es que se reunió este elenco, David? ¿Cómo es que llegaste a este casting con ellos y que dieron con el perfil de lo que tú estabas estudiando en cuanto al caso y trasladarlo obviamente a un rostro contemporáneo? Sí. Mira, el primero en estar en la película fue Alfonso Herrera. Ujú. Yo desde que estaba todavía en la escritura de guión pensaba, ¿quién podría interpretar esto? ¿Quién? Y de repente Alfonso se me empezó a venir a la cabeza. Yo no lo conocía,
había visto poco su trabajo, pero empecé a ver más de lo que había hecho y me di cuenta que era un gran actor, que era alguien que podía llevar este papel y básicamente después de que dije, creo que él lo puede hacer muy bien, nos sentamos a platicar en un café y hubo un clic inmediato, hubo un entendimiento, vi que él era alguien muy sensible, muy inteligente, muy capaz y se enamoró del proyecto desde el principio y su compromiso ha sido absoluto, es impresionante el nivel de entrega que Alfonso tiene hacia esta película. Ya que una vez él estaba casteado, empecé a buscar a los otros dos personajes principales y para el personaje que hace Emiliano, yo en realidad nunca pensé en un tipo, yo no buscaba un fenotipo, no buscaba algo en específico, era más bien una energía. Para mí este personaje es un personaje con una libertad, con una ingenuidad, tenía que tener algo, buscaba un rasgo vivo del actor, más no un tipo físico. Y Emiliano, cuando llega al casting, me sorprendió de inmediato, bueno, sí su rostro, de una gran cara, y Emiliano es un chico con un carisma enorme, y eso fue lo que me atrapó, esa mirada que tiene, esa manera de sostener la mirada, esa presencia, la cámara lo ama. Y con Mabel, para ese personaje sí había un cierto requisito físico. Para mí era importante ahí sí el color de piel. Tenía que ser una mujer morena forzosamente. Y lo que Mabel me impactó desde el primer casting fue su mirada. Era alguien, un amigo describió al personaje de Amada Díaz como una pantera adentro de una tienda de cristalería. Y Mabel tiene eso. Mabel tiene una fuerza tremenda, algo que está a punto de quebrarse en cualquier momento. Entonces, a los dos los vi por separado en casting y después, y desde el principio me atraparon. Hicieron además un gran casting. No nada más, a mí me gusta cuando hago casting no solo que lleguen los actores a interpretar las escenas, me gusta platicar con ellos, saber quiénes son, que hablen un poco de su vida, hacer ejercicios hacer ejercicios de mirada, cosas que los ayuden también a relajarse y a olvidarse de que están en un casting. Y hicieron un primer gran casting, luego los junto con Alfonso Herrera, y ahí es donde sucede la magia, ahí es donde compruebo la química que existe entre los tres, entre Alfonso y Emiliano, Alfonso y Mabel han hablado, ayer hablaban mucho Mabel y Emiliano de lo bello que fue el proceso de casting, de cómo fue muy especial, y es que realmente lo fue. Hasta parece luego que estamos diciendo esto como para endulzar todo el proceso, y no, de verdad fue algo muy hermoso, contundente, ese casting, ese callback con Alfonso, con Mabel y con Emiliano. Entonces no me quedó ninguna duda, de repente yo ya vi la película viva, de repente yo ya pude ver los personajes en ese primer casting, que además llegó Mabel con el pelo cortito, cortito, porque recién había terminado La diosa del asfalto y, en fin, pero no importó, ahí estaba, era ella, era ese personaje. Y luego, para los 41, ahí sí busqué una mezcla de actores naturales y actores profesionales, y los actores naturales muchos salieron de redes sociales, eh, Instagram, incluso por aplicaciones de ligue gay, ahí salieron varios. Y ese casting fue muy divertido porque ese casting consistió en agrupar a 4 o 6 hombres y empezar haciendo ejercicios de miradas y luego algunos ejercicios básicos actorales y después improvisaciones. Entonces lo que yo buscaba era energías, eran presencias, caras. Yo estaba con la cámara todo el tiempo moviéndome alrededor de ellos y yo ahí veía quiénes estaban más abiertos, más dispuestos al juego, veía personalidades, porque te digo, yo buscaba una amplia gama de masculinidades, una amplia gama de edades, de fenotipos, de energías. Entonces iba viendo como las distintas energías y luego me iba quedando claro cómo iban a embonar, cómo iban a empatar. Entonces en este grupo de los 42 hay actores, hay músicos, hay empresarios, hay de todo tipo de oficios.
David, algo que comentaste al principio de la respuesta que es como muy importante es el poder de transmisión de los actores y también que se vuelve un personaje más, tanto la música como la ambientación, como en sí un concepto visual de toda la película que te pueda transmitir una atmósfera, ¿no? Como bien dijiste con el personaje de Emiliano, tú no buscabas a lo mejor un prototipo físico, pero sí un tema energético que pueda transmitir lo que el personaje decía, ¿no? Sí, sí. Y con Mabel también el tema, sí había un rasgos físicos, pero bueno, ella tiene mucho más como actriz en temas, por supuesto, cómo los puede expresar, ¿no? Con su gesticulación y con los mismos diálogos. Al hablar de otro tipo de personajes, como la ambientación de la película, que también es un reto enorme para la producción, para el diseño de producción, reconstruir todo esto, ¿cómo fue este proceso, por ejemplo, que se vivió, que sé que filmaron en Ciudad de México, Guadalajara, y también sé que se filmaron en el Munal, filmaron Ujú. por ahí en lo que fue en la Casa Rivas Mercado. Entonces, también fue un reto muy grande para el cine de producción esta etapa. Sí, claro, porque digo, había ciertas locaciones, como por ejemplo el Munal, en donde se trataba nada más de rellenar o de limpiar. En el Munal, por ejemplo, tuvimos que borrar digitalmente ciertos vestigios que había ahí ya del siglo XXI, eh, pero de repente entrábamos a un salón y era cosa nada más de ambientar, era ya el espacio en sí mismo está diseñado y es hermoso y no había que hacer mayor cosa pues en un espacio como el Munal. Cuando vamos a la Casa Rivas Mercado, ahí sí, pese a que la casa la restauraron, la casa se estaba cayendo en pedazos hace unos años, la restauraron y la dejaron impecable, fue impresionante el trabajo de reconstrucción que hicieron. Pero la casa está en blanco, la casa no tiene muebles, la casa, las paredes están en blanco, no tiene un solo mueble, no hay nada, nada. La gente que va a visitar la casa va a ver la casa como tal, porque no, adentro de ella no hay nada, ve los espacios, ve, y tampoco sabemos cómo se veía la casa en esa época, en el siglo XIX. No hay fotografías del interior de la casa, sí el exterior, más no el interior. Y por tal razón el museo ha decidido dejarla así, como un lienzo en blanco. Entonces tuvimos la gran fortuna que nos la prestaron, bueno, nos la rentaron, pero que nos permitieron entonces acceder por completo a la casa y vestirla. Yo no quería, yo tenía esa claridad desde el principio, no quiero hacer foro, no quiero hacer foro porque el foro acota, el foro tiene una energía que a mí no me gusta. Yo siempre he filmado en locaciones, digamos, reales. Ujú. Eh, entonces, para mí era muy importante que si vamos a filmar en esta casa pudiéramos entrar y salir de una habitación a otra, que hubiera una continuidad de movimiento y de espacio, que no tuviéramos que cortar condicionados al espacio, que bueno, tenemos este set y no podemos ver más allá del set. Entonces, cuando nos prestan la casa Rivas Mercado, pues es una de las mejores cosas que le sucede a la película, que además es la locación principal de la película, pero había que vestirla en su totalidad. Y eso fue muy complejo para el departamento de arte, porque por más que hicieron un diseño que a mí me resulta muy interesante, decidieron darle a la casa un estilo anglo-japonés en sus interiores, pero eso representaba, por más que veías los espacios y dices, sí, son grandes, decían las chicas de arte, por más que metemos muebles, no termina de llenarse esta casa se traga todos los muebles, nunca nada es suficiente. Pues para hacer que se viera realmente vestida había que meter y meter y meter y meter y meter y meter. Y fue gran parte del presupuesto de arte se fue a investir en esa casa, en decorarla, en pintarla, en llenarla de muebles. Eh, y algo que agradezco y celebro mucho de mi diseñadora de producción, que es Daniela Schneider, que también hizo Las Elegidas, es que ella tiene una visión, es una mujer con una gran visión y siempre apuesta por irse por los lugares más insospechados y los lugares poco comunes. Por ejemplo, esto, de decir, vamos a hacer un estilo anglo-japonés, que no era nada común aquí en México en esa época, nada. Eh, Ella fue la que dijo también, el Club de los 41 o el Grupo de los 41 se juntan en la película en dos espacios. Hay un salón de fumadores, que ese sí es un salón, digamos, típico del Porfiriato, pero hay otro espacio que es donde realizan, digamos, las fiestas. Y este espacio, que es donde sucedió el baile, igual, en vez de hacer algo, digamos, tradicional de la época, irnos por lo que normalmente se esperaría, porque vimos muchas posibles locaciones para este espacio de dónde va a ser la fiesta.
Y vimos 2, 3 espacios pues, que estaban hermosos, pero que me decía ella, es que esto es lo típico, esto es lo que uno espera ver cuando el baile de los 41. Y gracias a ella nos fuimos a una casa bastante peculiar que era un asilo, que no tenía nada. También ahí sí eran igual que como la casa de Rivas Mercado, paredes en blanco, no había muebles, no había nada. Pero contrario a la Rivas Mercado, que la vestimos por completo, dijimos, aquí no vamos a vestir nada. Aquí vamos a dejar un espacio desnudo. Vamos a hacer un espacio que incluso sea temporal. Este espacio de los 41 se vuelve temporal. Es un espacio desnudo que se va a iluminar solo con velas. Y entonces se le empezó a dar como un aire, un enfoque muy especial a esta locación. Son de esas, y contrasta por completo con todo lo barroco que son los otros espacios de la película. Entonces ese tipo de decisiones son principalmente gracias a ella, que apuesta. Ella dice algo muy bonito, dice, me gusta en el cine ver mundos, espacios únicos, algo que me sorprenda como espectadora, es lo que dice ella. Sí, sí, y se ve en los trailers, en todo, cuando Sí, se ve claro. todo el diseño de producción, impacta mucho los colores, los oscuros, los claros. Hay una parte que a mí me fascina cuando, visualmente viendo cuando están en la cena, por ejemplo, Sí. y las sombras, cuando caminan saliendo de la oficina, el personaje de Alfonso se topa con Emiliano, ¿no? Entonces se ve mucho el diseño de producción como en grande, y sé que es un reto gigante para todo esto. David, ¿cuál es la ruta de distribución de la película? Sabemos que el 19 estrenamos en cines todo el país. ¿Hay algo después previsto? ¿Alguna presentación especial? ¿Algo que también se podría comunicar? ¿O están todavía en negociaciones? Mira, se estrena el 19 de noviembre la película en salas de todo el país. Uh-huh. Vamos a hacer, sé que hay una función planeada, digamos, como una especie de premiere en Guadalajara el 18 de noviembre Uh-huh. en la Cineteca, pero no estoy claro de la hora creo Okay. que es ahí un poco en coordinación con el Festival de Cine de Guadalajara que se está armando esto. Es un hecho que se va a hacer, pero no está clara la hora todavía. Más funciones especiales por ahora no, pero yo estoy esperando que sucedan. Me Claro. encantaría hacerlas. Sí, 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 y más ahora que pues, realmente estamos regresando a cines apenas, creo que podemos motivar más a estos grandes proyectos como este, como el de Michelle, como los que están regresando ahorita a la taquilla mexicana y que pues son producciones, como sabemos que a finales de año viene este tramo muy fuerte, ¿no? De cine, ¿no? David, lo esperamos al Baile de los 41 el próximo jueves 19 de noviembre en todos los cines del país. Aparte una fecha especial porque sé que el evento pasó entre el 17 y el 18, empezó el Así 17 es. hasta el 18 de noviembre del 1901, ¿no? Qué Así simbólico. es. Así es, muy simbólico. Y estrenamos nosotros el 19 y un día antes de la Revolución. Todo me parece muy simbólico. Sí, hay mucha energía y yo creo que va a funcionar muy bien. Nos morimos por verla, vamos Tú sabes, te voy a ¿sí? contar rapidísimo una anécdota. El día en que nosotros filmamos La Redada fue el día en que realmente sucedió La Redada. La filmamos un 18 Ah, de noviembre el año pasado. Y además fue muy especial no solo por la coincidencia de las fechas, sino porque tuvimos una luna llena espectacular ese día. Era algo muy bonito de presenciar. Todos los 42 estaban muy conmovidos de la coincidencia de la fecha y de esa luna llena tan espectacular que nos tocó ver al filmar. no, sí, yo creo que la simbología influye mucho también en la energía de cómo hacemos el trabajo en el momento, ¿no? Infiere mucho también todo eso. Así que le estamos esperando el próximo 19 de noviembre. Gracias por tu tiempo aquí en Spotlight, Gracias. para el público de Quintana Roo, del sureste mexicano. Vamos a difundirla para que vayamos a verla todos al cine. Se ve espectacular, desde toda la imagen. Felicidades a ti y a todo el equipo. De verdad ha sido un trabajo que de verdad quieres ir a verlo y que sé que tiene temas ahí que nos pueden transformar también y que aún repercuten en la actualidad. Así que pues muchas gracias, David. Te mandamos un Gracias. abrazo desde Chetumal y pues todo el éxito del mundo para este proyecto y para los que vienen. Aquí te esperamos cuando todo sea viable. Hasta luego. Muchas gracias.